Para aquellos que tienen el miembro delgado, desde Colombia, más precisamente Medellín, el doctor Jason Gutiérrez ofrece la mejor solución. Su sueño, volverse un referente, aspirando a tener su propia clínica. ¿Es posible? Claro. Y en este episodio le enseñamos el paso a paso para lograrlo. Quédate que de Yapa aprendés vos también. Empezamos. Si quieres participar del podcast Médico Empresario, mándanos un correo a podcast@medicoempresario.com y cuéntanos por qué te gustaría participar. Cuéntanos tu experiencia, de qué país eres y lo que te gustaría aprender o compartir con otros colegas. Bueno, bienvenidos a un nuevo podcast, a un nuevo episodio del podcast Médico Empresario, un espacio donde los médicos no hablan de medicina, sino sobre cómo captar más pacientes e incrementar sus ingresos. Aquí quien les habla, Tomás Centeno, junto a Ariel Luna. En este episodio hoy tenemos un invitado muy especial que nos acompaña desde Colombia. Es médico cirujano plástico de la ciudad de Medellín, Antioquia. Les presentamos al doctor Jason Gutiérrez Cañas. ¿Cómo estás, Jason? Bien, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Tomás, Ariel, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Un placer, un placer. Nos comentabas que estabas desde Medellín. ¿Cómo está el día allá? Bien, Medellín es una ciudad tropical, es más bien hora cálida. El ambiente es muy rico. Bienvenidos por acá a Medellín. Bueno, un placer. Seguramente que más de uno debe estar de otro país diciendo, vamos a googlear un poquito. Yo, por ejemplo, soy fanático del clima. A veces me fijo cómo está el clima en España, en Chile. Siempre que hablo con alguien, me encanta con eso. Bueno, te cuento que acá vamos a hablar sobre varios temas, pero nos gusta comenzar con una pregunta particular que te va a hacer Ariel. Ari. Sí, acá Jason queremos jugar un poco. Imagínate, vamos a crear una situación, ¿no? Imagínate, estás sentado en un avión, en un viaje, tenés una persona al lado que está en el asiento, ahí te saca conversación y esa conversación, como decís vos, está muy rico. Entonces te cae bien la persona y te hace una pregunta. Llega un momento que te hace esta pregunta y te pregunta, che, Jason, ¿cuál es tu trabajo? ¿Qué le responderías? Bueno, digamos que usualmente uno se aprovecha de la profesión. Muchas veces uno lo dice o muchas veces uno no lo dice. Algo muy curioso que me pasó una vez en el avión y fue que una persona le pasó algo y informaron desde la cabina que si había un médico, una persona, y yo dije, ¿será que me levanto o no me levanto? Con tal se levanta otra persona, otro colega, y no, fue algo como grave porque inclusive ese colega le tocó quedarse durante pues mucho tiempo después de que el vuelo aterrizó y demás. Entonces uno dice, ¿será que digo que soy o será que digo que no soy? Entonces, muchas veces en oportunidades que uno pues quiere tener un beneficio, sí dice como, no, pues soy médico. Pero pues la mayoría de veces, obviamente, pues sí digo, no, soy médico y voy de paseo o voy a hacer X o Y situación. Bien, pero si en este caso la persona te cae bien, no hay riesgo de que pase, que digan un médico, estamos tranquilos de eso. Te dice, Jason, imagínate a alguien de tu edad que está yendo al mismo lugar que vos por vacaciones, pegaron onda, te llevan bien. ¿Qué haces? Más allá de decir médico, vos querés, te cae muy bien esa persona, ¿qué le contás un poco más? No, le digo, soy médico, dependiendo cómo vayamos en la situación. Usualmente siempre te preguntan qué especialidad tienes. Entonces uno dice, no, hago toda la parte de cirugía estética. Entonces ya entra el tema de, qué bueno, qué chévere, mi mamá, mi tía, mi hermana se quiere operar, o qué haces, qué es lo que más haces. Entonces usualmente ya claro, por ahí se entabla la conversación. Claro. Contanos un poco, ¿a qué tipo de cirugías te dedicas? ¿Procedimientos, cirugías? Bueno, hacemos procedimientos tanto invasivos como no invasivos. Digamos que los no invasivos realizamos todo el tema de estética, aplicación de toxina botulínica, ácido hialurónico, tratamientos láser, también para tratar cicatrices. Utilizamos también, digamos que muchos de esos tratamientos láseres para contorno corporal, ¿cierto?
Y dentro de la parte quirúrgica, lo que más se hace acá en Colombia, pues liposucciones, cirugía estética de mamas, reconstrucciones, abdominoplastias. Digamos que se hace de todo un poco en cuanto al contorno corporal en la parte de la cirugía estética. Bien, o sea, en cirugía, en tratamientos quizás un poco más face y en lo que es cirugía un poco más contorno corporal, ¿no? Exacto, exacto. Eso es lo que hacemos, digamos que hacemos un poco más de eso también. Bien. Bien. Y ahí en la parte de, si hablamos un poco más marketineramente, ¿a vos cómo te llegan los pacientes? ¿Tenés una clínica? ¿Cómo los atraes? ¿Haces publicidad en redes, videos, referidos? ¿Cómo conoces Bueno, los digamos que obviamente pues uno tiene que invertir, entonces hemos invertido en 3 puntos importantes. Invertimos en redes sociales, invertimos en aplicaciones o páginas médicas y también obviamente pues el voz a voz, el referido del paciente, ¿cierto? En eso digamos es lo que nosotros captamos la mayoría de pacientes. Bien, bien, ¿Y bien. O sea, cuál es? trabajan muy bien la experiencia para que la referencia sea muy buena y atraen digamos, aquel que esté buscando esto a través de redes sociales. En resumen, ¿no? Exacto, exacto. Entonces hay momentos en los que X o Y procedimiento se ve más o se vende más por las redes sociales, lo lanzamos, o vemos que si un procedimiento que es un poco en cuanto a costo, digamos que es un poco mayor, entonces lo mandamos más por clínicas o por páginas de medicina de cirugía estética, donde pues sabemos que las personas van a consultar exactamente para eso. Claro. ¿Lo hacen ustedes, alguien de tu equipo, contrataron una agencia? ¿Cómo manejan las redes en ese aspecto? Sí, usualmente tenemos un manager o una persona encargada de las redes sociales, Bien. que obviamente pues a esas personas, ellos nos mandan un contenido, nosotros pagamos sobre ese contenido y ellos manejan todo ese tema, tanto de qué se va a publicar en el día a día, cómo vamos a pautar o cómo vamos a hacer, digamos, que la captación de pacientes. Sí, en eso es lo Para llegar a ese que trabajan actualmente, ¿pasaron por otros que no les gustó o de primera anduvo bien? ¿Cómo fue eso? Sí, muy probablemente, digamos que acá en Medellín es una ciudad donde se ve mucho todo el componente de la parte estética. Entonces, usualmente los pacientes ya han consultado con varios colegas y digamos que tal vez cuando uno hace conexión con alguien es donde capta al paciente. Bien. En ese momento. Perfecto, perfecto. Genial. Ahí, y de estos tres, como de estos 3 puntos que comentabas, Jason, tenés plataformas o estos lugares donde se publicitan, las redes sociales y el boca a boca. ¿Cuál es el que te trae más paciente o si lo medís o no lo medís? ¿Cómo vienen con eso? Bueno, lo medimos más, a nosotros nos da más resultado la inversión que hacemos en estas páginas de la parte estética, ¿ya? Ahí es donde nos vemos que mejor dan los resultados, ya que pues redes sociales te da más un poco de nombramiento, te da más un poco como tal de reconocimiento, ¿ya? Las páginas son Pero digamos, clínicas.com, a Doctoralia, ¿cuáles son las páginas? exacto, sí, es clínicas estéticas, Doctoralia, de doctors, Top Doctors. Group Doctors, exacto. Entonces digamos que vemos que esto sí hace realmente llegar a que el paciente real llegue, porque muchas veces en redes sociales mucha gente quiere preguntar, hola, ¿cómo estás? Me interesa este tipo de tratamiento, dame un precio. Entonces, no, necesitas una valoración con el doctor, ya como que se pierde un poco, digamos, el contexto o el paciente. Sí, sí, eso. Es muy común. Hay muchos videos que juegan con, por ejemplo, el otro día veía uno que había hecho una comerciante y dice, si la vida real fuera como las redes sociales, y hace una filmación en su local que entra una chica y dice, ¿cuánto sale esta remera? Y cuando le empieza a responder ya tira la remera y se va, ¿no? Pareciera a veces que pasa eso en la red social. Hola, precio. ¿Qué más incómodo que el precio? Bueno, eso también ya lo vamos a trabajar en una sección más adelante sobre cómo solucionar eso, que bueno, hay metodologías para jugar con eso. Pero bueno, bien, o sea que en resumen, las páginas principales, multiestética, estéticas, Doctoralia, Top Doctors y demás, tener un perfil ahí y responder a tiempo las consultas que se vayan generando, ¿no? Exacto, sí, esa es la idea. Digamos que tenemos un equipo con teléfonos, toda la parte
de cómo captamos al paciente, en que estás pendiente cuando llega la solicitud, cuando el paciente solo está preguntando o en realidad muestra interés por un tratamiento. Bien, nosotros creo que te comenté antes de que empecemos a grabar, tenemos una marca de cirugía plástica en Argentina y trabajamos mucho tiempo también, hace ya unos 5 años, hasta hace 5 años trabajamos mucho con esos portales y por supuesto tips para el que esté escuchando, es súper importante cazar el contacto, ni bien llega, ser el primero en contactarlos, tratar de introducir, digamos, platicar con ese lead, tratando idealmente que sea por WhatsApp, sobre todo para que el lead entienda que entendemos su problema y de esa manera mostrar la solución antes de dar un precio y tips. Pero sí, la verdad que trabajar mejor que la competencia, en este caso de los portales, es muy bueno. Por ahí la desventaja que tienen muchas veces los portales, que es una carnicería, ¿no? Como que están todos llega ese, por ejemplo, el portal de estéticas, que en algunos países se llama multiestéticas, en Argentina se llama estéticas y cuestiones así, tiene la cuestión de que cuando uno pone, quiero consultar por rinoplastia, por ejemplo, yo elijo casualmente el doctor Jason, ¿no? Y cuando te envío a ti la solicitud, abajo dice, ¿quieres enviar a 4 más? Y solo tiene que poner, bueno, ok, y le manda 4, o sea que por lo menos son 5 lo que estamos peleando con ese. Si yo, además de decir, bueno, me quedo mirando y le mando a otro, me dice, ¿querés mandar a 4 más? Y quizás pregunté por mi rinoplastia, por ejemplo, a 8, 4 o 12 médicos, ¿no? Entonces, por eso, esto que comentas, en este caso, esta estrategia está muy buena. Si tengo un equipo que está al día, que es súper rápido, que es súper atento y demás, para no llegar en la cola, fila larga y que la persona diga, sí, ya hablé, gracias, tengo un turno, ¿no? No. Exacto. Sí. Y ahí también es como, en estos portales, es como una góndola, ¿no? Están todos los médicos juntos, entonces, ¿cómo se diferencian ustedes ahí respecto a cualquier otro, Jason? Exacto, ¿no? Digamos que mucha empatía, ¿cierto? Describir exactamente, digamos, quién es el doctor, en dónde estamos ubicados, cuáles son sus estudios, el doctor en qué es reconocido. Entonces, usualmente, digamos, eso es lo que busca el paciente. Y los comentarios, ¿no? El comentario de el doctor me atendió, el doctor hizo esto en mí, tuve un excelente tratamiento. Entonces, eso da un poco más de confianza al paciente. Claro. Bueno, vos sabés, Jason, que acá nosotros decimos que, bueno, que la universidad te enseña a ser un gran médico, como comentás, y a gestionar pacientes, pero una vez que empezás a hacer cirugías, tratamientos, procedimientos y a cobrar por ellas, de repente tenés un negocio, ¿no? Y eso no te enseña la universidad. Eso nos comentaban también algunos médicos. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Sí, claro, eso sí es muy, digamos que en la universidad lo que más se ve es la academia, ¿cierto? Digamos que parecemos como unos caballitos, unos burritos, no vemos, estamos tapados, no vemos alrededor qué es lo que va a pasar. Y cuando te gradúas o sales de esa burbuja, es cuando te enfrentas a la realidad, ¿cierto? Entonces ahí es donde dice, cómo se vende, cómo es que va a llegar el paciente, cómo se hace estos procedimientos o cómo lo voy a ofertar afuera. Entonces digamos que le toca a uno empezar a asociarse con otras personas que llevan más experiencia, Claro. Ni siquiera con médicos o con personas ya que tienen mucha experiencia en todo el tema de ventas y demás. Entonces ya obviamente pues es otro punto diferente de la burbuja que no sale. Entonces ya uno se enfrenta al mundo real y dice, bueno, ¿cómo lo voy a asumir? ¿Cómo voy a requerir, digamos, un paciente? ¿O cómo voy a estipularme o tener un estatus dentro de lo que voy a hacer para tener reconocimiento? Claro. Excelente. ¿Alguna vez trabajaste con algún coach, mentor o estudiaste alguna escuela de negocios que te permita complementar esta parte que la universidad no dio, digamos? Que estudiara como tal, ¿no? Más fue una guía también, obviamente, pues de nuestro equipo de pautas, de publicidad y demás, Bien. en los que nos han ido guiando de cómo hacer para que podamos captar más pacientes. Bien, Pero o sea que han digamos trabajado con otros profesionales del ámbito para orientarse y mejorarlo, digamos. Exacto. Excelente.
Sí, y en ese camino que empezás a recorrer y por ahí sin experiencia tanto de negocio, pero sí una capacidad tremenda como médico, de repente por ahí te volvés como en un emprendedor, empezás a tener ese lado como emprendedor, empresario, como le llamamos acá, médico empresario. Vos recordás algunos fracasos o algunos tropiezos que hayas tenido que te hayan dado Claro, una claro. enseñanza y que digas y que puedas compartir por ahí con colegas. Claro, yo pienso que el ser médico pues es algo, es una profesión, pero el ser emprendedor o empresario es otra profesión. Entonces, al principio, claro, digamos que era frustrante al tú llegar a un consultorio, ya en tu nueva realidad y el ver pasar 3, 4 horas en que realmente no llega un paciente. claro. Y ya después del tiempo, donde vas captando y demás, entonces al principio eres el todero. Eres el secretario, eres el que hace el aseo, el que contesta las llamadas y el doctor. Entonces al principio sí, claro, es un poco frustrante, pero cuando ya empiezas a ver el fruto del trabajo y de cómo lo vas viendo, ya empiezas, ya contratas a la secretaria, contratas al auxiliar, contratas a una persona porque ya empieza, digamos, que a dar fruto. Pero al principio, como todo, yo pienso que nadie arranca desde lo más, sino que todos arrancamos desde lo menos y así nos vamos, digamos, que dando a conocer y el emprendimiento va saliendo adelante. Bien, esos players que mencionaste recién, dijiste el asistente, la secretaria, ¿quién más componen ese equipo que estabas por mencionar? Claro, mira, usualmente uno contrata tu secretaria, la que te lleva, digamos, toda tu agenda. Obviamente siempre tienes a una enfermera o un auxiliar de la mano, el que está contigo en esos procedimientos mínimos, cosas pequeñas, ¿cierto? También hay una persona encargada de las redes sociales, otra persona encargada de contestar los teléfonos, o a veces digamos que todo el equipo muchas veces lo voy rotando para que no solamente estés como en un solo lado, sino que estés durante todo el engranaje, para que digamos cuando haga falta una o dos personas hay un buen complemento. Bien, bien, bien. En esta sección que estamos por hacer ahora, es una sección muy divertida y quizás la más productiva del podcast. Es una sesión donde vamos a simular, por ejemplo, que estamos caminando por Medellín, en este caso, en un parque y encontramos una lámpara mágica. Sale un genio y nos dice, o te dice, Jason, pedí ese deseo. ¿Cuál sería la situación ideal que te gustaría alcanzar con tu negocio de medicina estética o cirugía plástica? ¿Cómo sería si yo dijera, en 2 años podés ser como vos quieras? ¿Quiénes serían los pacientes? ¿Dónde atenderías? ¿Cómo te mostrarías? ¿Cuál sería ese ideal sueño a alcanzar? Bueno, un sueño alcanzable, obviamente todos tenemos esas metas y esos proyectos, esa visión, ¿cierto? Y el sueño, pues obviamente es tú tener una clínica nombrada, ¿cierto? Donde puedas ser muy, muy renombrado, puedas alcanzar muchos pacientes como tal. Obviamente, pues que haya trabajo constante y ese trabajo pues trae a muchos empleados porque vas a ver la necesidad de contratar a muchas más personas. Entonces, el tener allí anestesiólogos, enfermeros, otros colegas cirujanos plásticos, puede ser también ginecología, dermatología, una clínica que complemente toda la parte dermatoestética y cosmética también, en parte cirugía, para que digamos sea un boom dentro de acá de la ciudad de Medellín. Bien, perfecto. Bueno, ahí mencionaste entonces algo clave, que es crear una organización, ¿no? Una clínica que acapare muchas cosas, donde lo que, y esto por favor corregime si voy interpretando bien para poder guiarnos después en el ejercicio, donde todo eso crezca de tu éxito y tu trayectoria como profesional y se vaya evolucionando y formando en una organización cada vez más grande, más completa, que acapare todos los negocios que rodean a la cirugía plástica, más invasiva, menos invasiva, postoperatorio y todas estas cuestiones. Es más o menos eso, ¿cierto? Claro, claro. Digamos que yo pienso que ese es el sueño de todos los que emprendemos esto, ¿cierto? Tanto la parte no invasiva como invasiva, tener algo muy renombrado en donde acapare todos sus pacientes
y podamos darle a ellos pues como tal una muy buena atención. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a jugar entonces a que somos esos genios. Nosotros, como te decía, el podcast del método médico empresario, porque existe un método médico empresario, es un método donde se trabaja durante 3 meses con diferentes cirujanos plásticos para alcanzar ciertos objetivos. Si bien acá, por supuesto, esto no es algo que va a suceder en 3 meses, pero sí es algo que se pueden lograr cambios y sobre todo los rieles, los cimientos de un crecimiento así. Entonces, lo que vamos a empezar a hacer ahora en esta parte del juego es ver cuáles serían esos pasos que podrías aplicar en este caso. La idea es que juguemos, lo vayamos validando juntos. Vos te lleves ideas, otros médicos que escuchan digan, mirá qué interesante cómo lo planificarían, ¿sí? Y de esa manera nos divirtamos un poco y creamos y aprendemos sobre esta cuestión que es la parte de negocios de la medicina que la universidad no nos enseña. Entonces, dentro del método, de estos 3 meses que trabaja el método empresario, hay diferentes condimentos. Yo siempre digo que es como si quisiéramos hacer una determinada torta, bueno, tiene ciertos ingredientes que si los aplicás de la manera correcta y en el orden correcto, vamos a crear esa torta. Bueno, algunos de esos ingredientes y uno de los primeros que tiene el método tiene el tema de trabajar la hiperespecialización. Es decir, si todos pensamos en aquellos cirujanos plásticos muy renombrados, mucho de este público así, de los más conocidos, son especialistas son los mejores en la rinoplastia, son los mejores en recuperar. Por ejemplo, recién hicimos un trabajo con el doctor Ali, que él quería especializarse en blefaroplastia, pero no lo llamamos así, lo especializamos en el juego que hicimos en el rejuvenecedor de mirada, porque el público de él lo identificaron mejor. Entonces, dentro de esta hiperespecialización, para poder elegir y jugar, ahora por supuesto vamos a elegir una, vamos a tratar que sea certeza, pero la idea es que después te lo lleves y lo pienses bien vos cuál sería para vos realmente, o que el oyente que esté escuchando también lo vaya pensando. Tiene que cumplir, para que sea correcta, 3 características. La primera es la que más nos gusta a todos. Tiene que ser una cirugía o un conjunto de cirugías, pero que nos guste hacer, porque nada peor que tener los módulos quirúrgicos reservados sobre una cirugía que detesto hacer y que tengo que entrar al quirófano porque me da plata, pero no. Entonces, primero que nada tenemos que pensar cuál sería esa intervención quirúrgica que disfrute hacer, que me guste hacer. La segunda característica es que sé hacer, o sea, que me guste y que me salga bien, que me guste y que dé buenos resultados, que me guste y tenga poca tasa de complicación, que me guste y que el paciente diga, qué bien doctor, usted es muy bueno en esto. Y la tercera, que acá viene la parte de negocios, tiene que ser una intervención quirúrgica o que solucione un problema que sea creciente del mercado, es decir, que sea abundante, ¿no? Por ejemplo, el doctor Ali, que recién estuvimos trabajando, nos contaba que en su zona de Chile, la parte creo que era, si no me equivoco, sur, si no Ali, mil disculpas si no era sur, pero a lo que queremos nos decía que la población es longeva, y sobre todo que hay muy poca natalidad, por ende mucha gente mayor. Por eso él dijo, aquí hay mucha blefaroplastia potencial, ¿no? Entonces, por eso en su juego trabajamos sobre esto. ¿Qué te imaginas, para empezar a responder, cuáles son las 3 cirugías que primero más disfrutas y te salen bien, Jason? Obviamente, pues la lipoescultura. La lipoescultura es uno de los procedimientos que más se realizan, no solamente en Medellín, sino yo pienso que a nivel mundial. Es lo que más se realiza la gente. Siempre digamos que existen las personas en que no están conformes con la apariencia de su cuerpo. Entonces digamos que la lipoescultura es uno de esos procedimientos que me encanta hacer. El otro procedimiento que disfruto es realizar mamoplastía de aumento. Entonces vemos que el mejorar, ¿cierto?, la apariencia física de una mujer es muy bonita. El ver cómo cuando terminamos lo disfruta y dice como me quedaron muy bonitas. Entonces, ver, digamos, eso es muy chévere. Y otra cosa que disfruto ahora, no es tan invasiva, pero es uno de los tratamientos que para mí se ha convertido en uno de los tratamientos top acá en Medellín, es realizar engrosamiento de pene. Bien. Entonces, digamos que esto durante un tiempo era un mito, pero hoy en día digamos que se volvió algo ya digamos que se salió del mito y hoy en día digamos que es un tratamiento brutal. Ese cambio, digamos, de lo que es el miembro masculino, ¿se refiere a el engrosamiento con material o se refiere a quitar el frenillo y que en modo de reposo se vea más de unos centímetros más? No, es rellenar. Se puede, hoy en día se puede con un material que es el ácido hialurónico, sí, o también con la grasa.
que uno Claro. puede sacar del paciente, entonces le puede dar unos diámetros, digamos, un poquito más de grosor o de longitud al pene. Perfecto, perfecto. Ahí. Bueno, interesante las tres. ¿En las tres te sentís cómodo? ¿Es una intervención que te guste hacer y sentís que das buenos resultados? ¿Tenés alguna más preferida que otra? Sí, digamos que las tres, yo pienso que hay que dominarlas y digamos que es muy chévere, me gusta. Obviamente, pues las tres tienen sus características especiales, ¿cierto? La liposcultura es muy bonita, los resultados son muy bonitos, pero también digamos que dentro del engrosamiento del pene es un procedimiento que no requiere hacerlo en cirugía, se hace digamos que en el consultorio, en una sala de procedimientos, y en cuanto al costo-beneficio es muy interesante. Bien, vos sabés que como parte de este juego estaba haciendo la misma lectura. ¿Por qué? Porque bien lo dijiste, la liposucción es una cirugía que se hace mucho, en Colombia sobre todo, ya sabemos los excelentes resultados de todas estas marcaciones que se hacen, pero cuando presentaste el tema de la peneplastia, lo comentaste como algo que antes era un mito, que ahora se está empezando a hacer. Todos sabemos la cuestión de la percepción del hombre sobre su miembro, que hay un porcentaje muy alto que piensa que lo tiene más chico que la media, en realidad no, pero y también están estas exigencias, así como los hombres se ponen exigentes con las mujeres se ponen exigentes con el hombre, también está la cuestión de sentirse cómodos, seguros, hay un montón de cuestiones por las cuales está creciendo esto de la peneplastia, como bien lo mencionas, y los beneficios que tienes entre costo, complicaciones, la cuestión de cómo realizarlo y demás. En este juego vamos a elegir la peneplastia como una cuestión de hiperespecialización. Aclaro que muchas veces cuando los cirujanos hablamos de hiperespecialización, pensamos que es decir no a lo demás o que no nos van a buscar a lo demás. Y eso es algo que es totalmente falso. Por ejemplo, hay un montón de cirujanos aquí en Argentina son especialistas en rinoplastias y también hacen mamas, lipo y demás. Pero su mensaje es claro y le permite generar una autoridad súper, digamos, definida y que la gente que esté buscando esa cirugía, porque la gente no viene a la clínica a decir, doctor, quiero hacerme mamas, rino, usted para esto, sí, yo hago mamas, rino, no, viene con algo particular. Si me voy a hacer las mamas, quiero saber quién es el mejor en las mamas, por eso tantas búsquedas en Google, quién es el mejor doctor de mamas, ¿no? Todas estas cuestiones. Entonces, Exacto. la hiperespecialización nos permite que aquel que esté buscando diga, el mejor es el doctor Jason, porque aquellos otros hacen de todo. El doctor Jason se dedica a lo que yo necesito solución. Entonces, en este juego vamos a elegir la hiperespecialización sin miedo de que esto no es que nos va a decir no voy a hacer nunca más unas mamas, todo lo contrario. Entonces, luego de definir la hiperespecialización, otro de los condimentos que tiene el método médico empresario es el público ideal, es encontrar un nicho, ¿sí?, al cual le podamos hablar y que cuando lo describamos se siente identificado. Imagínense que yo ahora, por ejemplo, digo, ustedes cirujanos plásticos, se viene, no sé, una nueva metodología. Bueno, uno puede decir, somos cirujanos. Ahora, si yo digo, ustedes cirujanos plásticos de Medellín que trabajan en procedimientos, uno dice, pero me está hablando a mí. Y si digo los que tienen el apellido que termina en Z, vos que sos Gutiérrez, decís, pero esto es real, esto es raro, ¿no? Entonces, la atención que llama a nosotros es fantástico. Por eso, cuando trabajamos el público ideal, lo que tratamos de hacer en esto es buscar un nicho, ¿sí?, que sea muy rentable y que tenga muchas cuestiones en común. Por ejemplo, vamos a jugar, pueden ser jugadores de fútbol, pueden ser personas que están casadas hace mucho tiempo. La cuestión es que cuando hagamos esa comunicación, nuestro sitio web, donde contemos toda nuestra propuesta en las redes sociales, seamos muy específicos. ¿Se te ocurre en esta cantidad de peneplastia que hayas hecho y demás, a algún público, algo que haya coincidido, las personas que eran jóvenes, eran solteros, estaban en pareja? ¿Se te ocurre alguna manera de describirlo como para decir, podemos empezar por acá? Sí, claro, bueno, digamos que se hace un gran filtro y ya es que, digamos, tenemos un género, ¿no? Digamos que en la lipoescultura abarca tanto hombres como mujeres. Claro. Y digamos que eso aumenta un poco más como tal el público, pero ya digamos que hablando solamente de peneplastia o de agrandamiento de pene, digamos que ya tenemos un género, entonces eso nos reduce la población. Totalmente. Lo otro es que nos hemos dado cuenta que está entre los 22 años aproximadamente hasta los 45. Bien. Ya más de ahí digamos que no consultan tanto, sí consultan, pero no tanto como
esa promedio es de los 22 hasta aproximadamente los 45. Bien. Obviamente pues está en el interés, que es esa etapa en que la sexualidad está a tope, ¿verdad? Y obviamente pues no es un mito que el miembro masculino es lo que da como esa fortaleza, ¿ya? Sí. Entre más grande tú lo tengas en una comunidad de hombres, en el ejército, en un equipo de fútbol, pues te sientes como más fuerte, más varón, ¿cierto? Cierto. Entonces obviamente digamos que en esa edad, entre más grande tú lo tengas, pues mi novia, mi esposa o con la pareja que salgo, etcétera, etcétera, pues va a decir, uy, no, este tipo tiene tremenda herramienta, entonces Claro. Me siento cómodo con eso. Entre los pacientes que has operado peneplastias, ¿son más solteros que en pareja? ¿Es mitad y mitad? ¿Eso puede ser alguna variable que nos ayude a seguir definiendo este público? La mayoría tienen parejas. Yo pienso también es que puede haber, o digamos que he escuchado los comentarios, no, es que lo voy a hacer porque es que veo que mi pareja me está molestando mucho con lo del tamaño. O vio al exnovio, o vio a X o otra persona, entonces pues quiero sentirme cómodo, lo quiero tener grande. Entonces digamos que la mayoría sí he visto que son personas con pareja, ¿verdad? Bien. Porque usualmente terminan de su tratamiento, te dicen, doctor, ¿cuándo lo puedo utilizar? Es para estrenarlo con la pareja. Acá déjame descontracturar un poco algo que hacía, que jugaba cada vez que iba a un lugar donde iba a estar mi ex. Me ponía un par de medias. Entonces, cosa que la nueva pareja vea, wow. Y diga, no puedo con esto. Claro, claro. Sí, hola. Hay muchos comerciales donde a veces uno entra el chico y saluda a la ex y dice, ay, ¿qué tal? Y entra al baño y justo entra el chico del lado y mira y dice, uy, o viceversa. O sea, esto que mencionas, Jason, es súper normal en la sociedad y creo que esta peneplastia trae, digamos, bastante ayuda al hombre que se siente incómodo para afrontar esta situación, ¿no? Entonces, dijimos que ya con la peneplastia tenemos una población mucho más chica porque son hombres, dijimos entre los 22 y los 45, lo cual también podríamos definir para técnicamente entre 15 y 40, total, esto es definición de público ideal, siempre después el espectro abarca, ¿no? Pero para definir un mensaje, personas que están en pareja y que sienten una inseguridad ante una situación, puede ser un ex o que quizás en el grupo de mujeres se comparten fotos de las que están solteras de los otros miembros y pueda sentir una habilidad. Entonces, ahí ya podemos empezar a definir a un público que es varón, que tiene entre 25 y 40 años, que tiene alguna inseguridad o quizás tiene las ganas y necesidad de sentirse hombre, poderoso, ¿sí? El miembro grande, por decirlo así, porque quizás hay muchas personas que tienen un cuerpo, trabajan su imagen, y el pene no los acompaña. Entonces, ser ese aliado es en secreto, ¿no? De que te ayuda a encontrar esta armonía. Bien, dijimos hiperespecialización, paciente ideal. Ahora viene la cuestión de diferenciarse, ¿no? Hay muchas personas que hacen peneplastia, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿cómo podríamos paquetizar esto para que sea diferente? Desde el mensaje, por ejemplo, lo que vimos en el caso anterior es que una de las características, que acá en la peneplastia seguramente también se cumpla, pero eso se cumple en todos, en las peneplastias, ahora lo vamos a ver a qué me refiero. En el caso de la blefaroplastia, las mujeres mayores en el público chileno no querían contar que se operaron porque era mal visto. Entonces, en este caso, uno de los eslóganes es rejuvenecer tu mirada y abajo sin que nadie se entere. Y entonces, él proponía un tratamiento con cremas que aceleraba la cicatrización, una cuestión de anteojos y eso permitía esa complicidad. En este caso, por supuesto, nadie quiere enterarse tampoco que el pene que uno tiene fue agrandado por un cirujano porque eso mostraría que en realidad tiene un pene más pequeño. Pero, ¿qué se te ocurre que podría ser una diferenciación? Podría ser, no sé, la forma en que se hace, la recuperación, el cómo se comunica, cómo se puede diferenciar un cirujano de peneplastia de otro cirujano de peneplastia. Bueno, digamos que uno se mete en otras especialidades, ¿no? Es un tema también de eso, que se abarca otras especialidades. Los que más, digamos, operan penes o realizan procedimientos genitales en hombres, pues como tal son los urólogos, ¿ya? Obviamente, pues ellos hacen procedimientos muy invasivos, ¿ok? Entonces, el operar a un paciente, el hacer un alargamiento de pene, cortar quizás un ligamento para que el pene se vea más grande,
digamos que eso lleva a una cicatriz, lleva a un posoperatorio mucho más largo, ¿cierto? Y también está la expectativa de si va o quedar o no grande, ¿ya? He conocido muchas complicaciones de colegas en donde realizándose un procedimiento invasivo quirúrgico, digamos que no alcanzaron su expectativa y por la cicatriz o por lo que quedó anterior a este, digamos que al final no dieron el resultado que querían un pene más largo, sino se retrajo por la cicatriz. Entonces, digamos, empieza otra nueva, digamos que búsqueda para ver quién me soluciona este problema, ¿ya? Sí. Entonces, digamos que una de las ventajas con respecto a nuestros amigos, colegas, es que este es un procedimiento que es mínimamente invasivo, ¿ya? Tú en 15, 20 minutos ya tienes un pene grueso, ¿ok? Entonces, digamos que el tiempo de recuperación es mucho más rápido. Con respecto al resultado lo ves inmediato y obviamente tú ya en una semana estás con tu pareja o utilizando, ¿ya? Yeah. Utilizándolo o estás con tu pareja. Entonces digamos que una de las ventajas es el tiempo de recuperación, es un procedimiento que no genera dolor y que el resultado es inmediato y a tiempo, digamos cuando ese producto se hidrata o ya queda su forma final, es muy interesante porque su resultado, digamos, final o como queda, digamos, es espectacular. Excelente. Entonces, digamos que dentro de las ventajas, eso es lo que yo vería, ¿no? Que no Bien. Es invasivo y claro. Que en menos de una semana ya el paciente está full a tope. Bien, bien, bueno, espectacular. Las mujeres colombianas, como ya sabemos todos los oyentes de este podcast que deben estar escuchando en diferentes países, son famosas por sus cuerpos increíbles, sus rostros hermosos, su seducción y demás. Por lo cual, creo que debe quedar también la vara muy alta para el hombre, ya sea colombiano o de otro país que quiera conquistar a una colombiana. Lo que quiero decir es que estamos en desventaja los hombres versus las mujeres colombianas debido a estas figuras hermosas que logran tan particulares, ¿no? Entonces, la pregunta que hago es, ¿cuánto mercado colombiano y no colombiano habrá que sienta esta situación de decir, me encuentro en desventaja, ¿cómo hago? E incluso los varones somos tan básicos que muchas veces, un comentario incluso quizás desde que éramos más jóvenes es, esa chica tan linda sale con ese chico feo. Dos cosas, o tiene plata o la tiene grande, ¿no? Son parte de los comentarios. La pregunta es, ¿cuánto mercado hay en Colombia que tiene detectado ese problema y otros que no lo tienen detectado pero lo sufren, ¿no? ¿Cómo crees que será allí en Colombia? No, bueno, digamos que mirando, como tú ves, digamos que ya llevamos una amplia experiencia, aproximadamente unos 3 años, realizando este procedimiento que es relativamente nuevo, ya lleva aproximadamente unos 5 o 8 años dentro, digamos, de que aparecen este tipo de inyectable, ¿ya? Anteriormente, pues como lo dije, se hacía con grasa, entonces digamos que se hacía dentro de una cirugía, era algo muy invasivo y el resultado casi que al final no era el que deseaba el paciente, ¿ya? Claro. Hoy en día, digamos que con esta ventaja que es algo mínimamente invasivo, muy rápido, digamos el paciente ve un resultado adecuado. Digamos que Colombia no es una población que tenga un pene pequeño. Digamos que ya dentro de lo que hemos visto en los pacientes, ya múltiples pacientes, vemos que es un promedio de pene, por decir, dentro de la media, ¿ya? Bien. Entonces digamos que ya el que quiere buscar un pene más grande o una raza que quiere buscar un pene más grande, obviamente pues sí marca la diferencia. Bien. ¿A qué llevo esto? Digamos en Colombia hay una talla promedio, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que está pasando o qué es lo que hemos visto? Que la mayoría de pacientes que nos consultan para este tipo de tratamientos no son colombianos, son más extranjeros, ¿ya? Claro. Entonces vemos que consulta principalmente el de raza blanca de Estados Unidos, que tiene un pene más pequeño que el pene de un colombiano. Vemos, digamos, ya pacientes asiáticos, hindús, que también consultan mucho, porque digamos que su promedio de talla es mucho más pequeño. Claro. ¿Ya? Bien. Entonces, eso es lo que hemos visto este fenómeno, que es más el paciente extranjero que netamente acá en nuestro nicho. Bien, bien, perfecto. Entonces, siguiendo el ejercicio,
Dijimos que una especialización podría ser el aumento de pene, tendríamos un público muy definido, son hombres que, como bien dices, tienen entre 25 y 40 años, están en parejas y tienen una inseguridad o quieren sentirse incluso más seguros con el talle de su pene. Ahora pensemos en el mercado. ¿Cuántas de estas personas están hoy en día, algunas buscando y otras inactivas, pero con esa sensación? ¿Y cuántas personas hay ofreciendo? ¿Por qué? Porque la mayoría, hay un estudio donde muestra que el 95% de los cirujanos se presenta como cirujano de mamas, rino, y muestran portfolio, las famosas páginas arriba, procedimientos y demás. Entonces, todo este público online y no online que va a buscar una solución, se encuentra con los cirujanos que dicen, hago de todo, y otro que dice, te ayudo a solucionar el tamaño de tu pene, o ten el engrosamiento que estás buscando, o quizás en palabras más bonitas después de haber trabajado un poco el mensaje, ¿no? La verdad es que en el mercado no es que no hay especializados, pero son menos. Es decir, es como estar pescando en un charco donde hay muchos peces y muchas cañas, o estar pescando en un charco donde hay muchos peces y pocas cañas. Entonces, imagínate que generas, aparte de tu propio ya actual negocio, una presentación, una carta donde montas una marca para esto y tratas de empezar a colonizar y a ser el embajador y posicionar tu marca como engrosamiento de pene. Ni siquiera hace falta que sea el nombre Jason Gutiérrez, puede ser el nombre de la marca, ¿no? Y empezamos a trabajar esto. Lo primero que tenemos como ventaja es, ya empezamos a aprovechar el tráfico. Comentamos una diferenciación, no hay complicaciones, podemos hacer incluso videos sobre las complicaciones que tienen las otras cirugías o hablar de las ventajas, la inmediatez, los precios y demás. Bien, ahora lo más importante y es uno de los últimos tips que vamos a ver dentro de muchas otras cosas que tiene el programa, pero que podrían trabajar para acá, que es el famoso Lead Magnet. ¿Qué es el Lead Magnet? Es un documento, es un video, es un formulario, pues puede tener un montón de formas donde le demos gratis a la persona que está interesada en esto algo de valor. Puede ser un test para ver si tengo el pene promedio, por ejemplo. Puede ser un test donde yo a través de ciertas cosas puedo evaluar cómo quedaría mi pene engrosado. Puede ser un simulador, puede ser una nota, pueden ser tips, pueden ser un montón de cosas que aquellas personas, ese tráfico que esté buscando, averiguando o simplemente curioso cuál es la medida del pene masculino, se encuentre con esto y diga, mira qué interesante. Y para acceder a esa información, lo que tiene que hacer es pon tu mail aquí para recibir información relevante sobre el engrosamiento de pene y acceder a este video, tutorial, evaluación, lo que hayamos creado. Entonces, una demanda orgánica, ¿sí?, muy grande, va a empezar a llegar a este famoso lead magnet que le decimos en el método médico empresario y va a empezar a probar y a conocerte. Pero adicional, al haber dejado el mail, vamos a elaborar unos 10 correos, ¿sí?, donde le vamos a ir mandando tips, consejos y obviamente una vez que maduramos la autoridad y nos posicionamos como el mejor cirujano de engrosamiento de Colombia o Medellín, invitamos a una consulta, ya sea paga o no, o evaluativa y cuestiones así. Entonces, todos estos lectores que son una masa que dijeron, sí, te dejo el mail por ver esto, empiezo a conocer, a entender más y cuando me animo, decido y demás, el único cirujano que tengo como autoridad y como referente es el doctor Jason Gutiérrez o la marca, en este caso que se ha elaborado, porque se dedican a eso y la tienen clarísima y hablan de eso. Blefaroplastia no se dedican a eso, engrosamiento peniano y todos sus clientes dicen, me siento mejor, no hace falta ver fotos. Fui con mi mujer y mi mujer me dijo, wow, Martín, increíble, o cómo se ve mejor, o fui al partido de fútbol y en el cambiador me sentí más cómodo, no me oculté, ¿sí? Entonces, fíjate cómo implementando algunas estrategias que en conjunto empiezan a tomar sinergia y nos permiten crear una unidad que quizás el día de mañana, Jason, pueda llegar a ser una clínica dedicada 100% al miembro masculino, ¿no? Donde de ahí se desprenden un montón de otras cosas. ¿Cómo lo ves? ¿Te hace sentido? ¿Cómo te imaginas esto en la realidad de Colombia como una situación hipotética, por supuesto, ¿no? Bien, digamos que eso es a lo que uno aspira, ¿cierto? Digamos que dentro de lo que hemos hecho acá en Medellín, hemos tenido mucho reconocimiento con respecto al tratamiento. Entonces, me ha pasado, por ejemplo, que voy a otras clínicas y alguien dice como, vení, que hay un paciente que se quiere valorar para un engrosamiento de pene. Y cuando entra es que, doctor, otra vez usted, es que nadie más lo hace. ¿Ya?
Entonces, o por ejemplo un colega me dice, vení, quiero montar lo del engrosamiento de pene, ayúdame a hacerlo, o tengo un paciente para que lo veas. Entonces me ha pasado también que, listo, sí, yo lo veo, no hay problema, te lo veo el paciente. Cuando voy a verlo, el paciente ya me había consultado. Entonces digamos que dicen como, no, ya ven que el doctor como que lo consultan mucho, es porque muy probablemente lo haga muy bien. Curiosamente esta semana, digamos que mandamos una campaña publicitaria para todo eso. Bien. Y un paciente que había visto hace ya bastante tiempo, regresó y me dijo, sí, claro, no, doctor, es que sí lo he visto mucho y muchos otros colegas también me recomendaron, entonces creo que vos lo sabes hacer muy bien porque siempre llego como al mismo punto. Claro. Entonces la idea es esa, la idea es repotencializarnos y digamos que darnos a conocer por ese trabajo y por ese tipo de tratamiento que digamos no lo hace todo el mundo, como tú lo dices, todo el mundo digamos que puede hacer liposculturas, hacen mamas, hacen rinoplastias, hacen blefaroplastias, pero no se especializan en un solo tratamiento, sino que hacen un todo. Entonces Exacto. vimos acá que en este tratamiento es algo puntual en donde muy poquitos lo hacemos hoy en día en Medellín y Colombia, ¿no? Exacto. Bueno, esa es la magia, ¿no? Encontrar ese tipo de nichos donde especializarse y sobre todo, y ahí viene la parte de donde viene el arte, es de alinear todos los procedimientos, los mensajes más para que vibre con esa persona y diga, es aquí. Hay muchas herramientas psicológicas sobre cómo redactar páginas web, donde videos y demás, que nos permiten matchar esto. Pero un poco, y jugando con esto, me alegro un montón escucharlo y hasta me interesó. Digo, wow, qué interesante esto de la peneplastia, porque por lo que comentas, hay un gran mercado y hay ya una referenciación hacia ti. Entonces, creo que la oportunidad que tenés para posicionarse en eso es muy buena y es cuestión de que, bueno, lo analices más adelante, cómo separarlo un poco del grupo de procedimientos y crear algo particular para con eso. Así que, nada, agradecerte un montón el ejercicio, Ari. No mucho más. Gracias, Jason. Justo me había escrito acá la doctora Figueroa que había empezado la semana pasada con el método y nos está mandando algo ahí para que revisemos, así que le mandamos un saludo a la doctora Figueroa. Jason, te agradecemos hasta acá, estamos llegando acá al final. Esperamos, un poco que te haya sentido gusto, que te haya sentido cómodo con el podcast acá, que nos van a escuchar otros médicos, el podcast Médico Empresario, donde hablamos no de medicina, sino de cómo atraer pacientes, cómo ganar más dinero, como hablábamos recién, de cómo posicionarse en el mercado como Jason en una especialidad. Si por ahí nos escucha alguien que no es médico y quiere aprovechar tu servicio, Jason, ¿dónde te encuentran o cómo contactan contigo? Aprovecha y es un espacio para venderse. Claro que sí. Bueno, como bien lo hemos dicho, estoy ubicado en la ciudad de Medellín, Antioquia, Colombia. Estamos ubicados en El Poblado, este es el sector El Tesoro, justo al lado del Centro Comercial El Tesoro. Estamos ubicados en Platinum Superior, consultorio 1044. Allí podemos tener una valoración con todos nuestros pacientes, ofrecerle pues como tal todo nuestro brochure de tratamientos. Excelente. Bueno, invitarte, Jason, y a todos los oyentes también a que se suscriban al Método Médico Empresario. Es medicoempresario.com. Allí van a poner un video y dejar un link. Y así como te comentaba el sistema de autoridad del pene, el tema de que uno se suscribe a este lead magnet, nosotros hacemos lo mismo. Los invitamos a suscribirse y recibir todos los días consejos, ideas. Ampliamos sobre hiperespecialización para que uno pueda leer, incorporar. Ampliamos sobre público ideal y demás. Y van a tener mucha más información quien quiera ampliar respecto al tema. Así que bueno, sin más, Jason, un placer enorme, que termines un hermoso día allí en Medellín con muchos pacientes y que bueno, ojalá alguna de estas ideas maduren y quizás el día de mañana nos encontremos con el doctor Jason o con una marca de engrosamiento peñano y después me entere que por detrás el cerebro de todo eso es el doctor Jason Gutiérrez. Muchas gracias por la invitación, Tomás, Ariel. Allí pues acá en Medellín, muy bienvenidos y claro, si les interesa el tema, acá estamos para ayudarles. Así será. Bueno, un placer. Saludos a todos los oyentes. Chao. Chau.